Bueno, el día de hoy está con nosotros Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social. Y siéntense, por favor. Y Bulmaro Juárez, que es quien nos presenta todos los viernes Suave Patria. Y Marat nos va a hablar de la continuidad del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que tenemos planteado para el próximo año, y también porque el miércoles no tuvimos oportunidad de presentar el detector de mentiras, se nos hizo ya muy tarde, entonces hoy también vamos a hacer una cápsula de el detector de mentiras relacionada particularmente con los organismos autónomos, y tenemos un video, un homenaje especial también a Silvia Pinal. Entonces vamos a empezar con Marat y hacia el final presentamos las 3 secciones del día de hoy. Adelante, Marat. Muy bien, muy buenos días, Presidenta, con su permiso, muy buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos el día de hoy porque vamos a informarles sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es sobre la reapertura del programa para poder con ello recibir a más jóvenes en capacitación en esta importante política pública que, como bien saben, pues está destinado a poder atender a la juventud, sobre todo a la más vulnerable en el país. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del bienestar que se ha encargado ya a lo largo de cerca de 6 años de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian o no trabajan, propiciando así su ocupación a través de la capacitación en distintos centros de trabajo que los reciben así para enseñarles diversas habilidades, mientras el Gobierno de México les otorga un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, además de su cobertura en el seguro médico del IMSS. En este tiempo hemos atendido ya a cerca de 3 millones de beneficiarias y de beneficiarios, de los cuales podemos destacar 60% de ellas son mujeres y 40% hombres. Esto ha representado una inversión histórica en la juventud sin precedentes en la historia del país, lo cual también lo vuelve una de las políticas más innovadoras e importantes en la región, incluso podríamos decir en el mundo. Son cerca de 135,000 millones de pesos los que se han invertido a lo largo de 6 años de funcionamiento de este programa. Además de los resultados que ha significado con ello darles oportunidades a los jóvenes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país, hay que destacar que de los jóvenes que participan en el programa, 7 de cada 10 de ellas y de ellos encuentran una ocupación o empleo después de su participación dentro de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El siguiente, por favor. Y como ya lo ha informado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, este programa, como todos los demás programas del bienestar, se mantienen y además nos emociona muchísimo informar que el próximo 1 de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar en el mismo. La meta es de 90,000 nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025. Entonces vamos a empezar las inscripciones, como bien menciono, a partir del 1 de diciembre y la intención es que 90,000 nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero. Hay que recordar que al ser una herramienta fundamental en la estrategia de atención a las causas de la desigualdad y la violencia, ha sido implementado de manera focalizada este programa en aquellos municipios prioritarios con mayor índice de pobreza, de mayor incidencia delictiva, para de esta forma atender a las y los jóvenes que viven en las zonas donde más así se necesita. Podrán participar a través de la plataforma digital del programa, que es www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps
.go.mx, como se despliega así en la pantalla, o también hacerlo de manera presencial en alguna de las muchas oficinas móviles que se van a instalar en los municipios prioritarios para ser atendidos los jóvenes de manera presencial. Invitamos de esta manera a todas y todos para que puedan participar en este programa, para que sigamos construyendo el presente y el futuro de México. Recuerden que el futuro es joven. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. ¿Por qué no comentas cuántos se han atendido, cuántos jóvenes? Bien, bueno, pues como bien menciona la presidenta, reiterarles en la anterior, creo que podemos destacar, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido un importante despliegue a nivel nacional en todo este tiempo. Menciono, son 2.973.461 beneficiarios y beneficiarios de manera específica, cerca de 3 millones de jóvenes. Esto lo que nos ha permitido pues es avanzar en un derecho muy importante para la juventud, es el que tengan así el derecho al trabajo. Como saben, además se ha hecho un planteamiento de que pueda incluso construirse este programa como también un derecho que avanzará hacia verse reflejado en la Constitución. Entonces, decirles que nuestra intención pues es que sigamos dando estos beneficios a los jóvenes. Esta apertura pues cumple con el señalamiento que hizo la doctora de poder dar también atención a las próximas generaciones de los jóvenes construyendo el futuro. Entonces, pues estamos atendiendo de esta manera su instrucción para avanzar con su implementación. Entonces, 3 millones de jóvenes en todo el territorio nacional, como les he comentado, 60% de ellas mujeres, 40% hombres, y vamos a seguir dando los beneficios de esta importante política pública para todas y para todos. Bueno, muy breve fue el informe. Inicia inscripción de Jóvenes Construyendo el Futuro el 1 de diciembre, ya es la próxima semana, para que todas y todos los jóvenes lo sepan. Marat, hemos estado trabajando para orientar el programa en algunos estados, particularmente, va a estar en toda la República, pero particularmente en las zonas donde queremos que este programa sea una opción distinta de vida para muchos jóvenes que a lo mejor están cercanos a involucrarse a un grupo delictivo, que tienen esta posibilidad, o incluso que están involucrados, que salgan de ese círculo de violencia y que puedan incorporarse a una vida y a una oportunidad distinta. Entonces, sigue el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sigue como un programa de construcción de paz, de atención a los jóvenes que son el presente y el futuro de México. Bien, creo que es importante destacar que el programa es de participación tripartita. Por una parte, el Gobierno de México, como les mencioné, otorga el apoyo económico equivalente al salario mínimo y también la cobertura del seguro médico del IMSS. Por otra parte, los jóvenes que pues ponen su intención, su entusiasmo de participar en el mismo programa, y finalmente las empresas, los centros de trabajo, talleres, negocios, comercios que fungen como tutores, en donde a lo largo de este año pues les transmiten habilidades, conocimientos para capacitarlos en el trabajo. Entonces, el programa pueden inscribirse tanto los jóvenes como los centros de trabajo a través de la plataforma que bien les mencionamos, es www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov.mx, o también lo pueden hacer a través de las oficinas móviles que hemos desplegado en el territorio para poder con ello pues atender de manera presencial y de manera directa. Entonces, las inscripciones de igual manera pues están extendidas para que quienes estén interesados en participar también como tutores lo puedan hacer a través de estas ambas vías. Sí, por supuesto. También hay que mencionar que la Secretaría del Trabajo, el programa, pues hace un proceso siempre de revisión de que las empresas que estén interesadas en participar pues se mantengan evidentemente con sus registros debidamente actualizados.
también se hacen las visitas de verificación para que pues se pueda cerciorar no solamente de que el centro de trabajo sigue en funciones y cabalmente atendiendo la capacitación, sino también para que los jóvenes puedan disponer de un canal de comunicación directo y también las mismas empresas, comercios, etcétera, que están en el programa. Eso es. Con relación al tema, a ver aquí. Gracias. Buenos días, presidenta, funcionarios, compañeros que nos acompañan. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo. Bueno, este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues no solamente busca el otorgar opciones distintas a los jóvenes, a los hombres y mujeres que se están capacitando o que entran al periodo de la población económicamente activa. También beneficia a las empresas. En ese generar economía interna, etcétera. Quisiera preguntarle en ese sentido si hay estadísticas sobre el impulso a la economía de este programa, particularmente en el ámbito empresarial, y si también hay algún tipo de denuncias o estadística por malas prácticas de las empresas que se inscriben también al programa. ¿Por qué no les platicas cuántos se quedan trabajando? Bien, si nos apoyan con la presentación nada más en la primera diapositiva, digo, para reiterarles lo que les hemos comentado. El programa, si bien es una estrategia para atender las causas de la violencia y la desigualdad, para que a los jóvenes no se les responsabilice como pasó durante décadas de la falta de oportunidades y también de la obligación del Estado mexicano, del gobierno, de ofrecer esas condiciones para el buen desarrollo de la juventud, que justamente a través del programa se están propiciando esto en el ámbito de trabajo. Comentar que lo que se ha hecho pues es evidentemente un programa que tiene la intención de atender en principio a la juventud, pero también pues de manera indirecta tiene un efecto positivo dentro de la propia economía al propiciar que el propio desarrollo de los jóvenes, de las jóvenes en las empresas, pues permita también el crecimiento mismo de estas unidades económicas. Uno de los buenos efectos que ha tenido, muy positivos, el mismo programa ha sido el número de colocación que ha tenido, el impacto que ha significado esto para abonar al buen ambiente que existe actualmente en México sobre el empleo, en una tasa incluso de desempleo que, como ustedes conocen, es la más baja que existe en la región. 7 de cada 10 jóvenes que participan en el programa terminan con una ocupación productiva o también con un empleo después de su participación. Una de las grandes limitantes que se tiene para la juventud, no solamente en México, sino en el mundo, es la falta de experiencia en el trabajo. El desarrollo del programa a lo largo de un año les ofrece justamente esta posibilidad a las y los jóvenes. Entonces, le estamos rompiendo con esto el círculo vicioso en donde un joven no tiene trabajo porque no tiene experiencia laboral y como no ha tenido pues esa experiencia no tiene posibilidad de conseguir el trabajo. Entonces, decirles nuevamente, son 7 de cada 10 jóvenes. Esto contrasta con un joven que busca por su propia cuenta sin participar en el programa, busca trabajo, es más o menos una proporción de cerca del 20%. Entonces, estamos con ello más que triplicando una tasa de ocupación y de empleo a través de la participación del programa. Entonces, son 135,000 millones de pesos en la juventud y podríamos decir que también ha sido de manera indirecta pues un importante estímulo para las propias empresas, centros de trabajo, a quienes además agradecemos porque han hecho también un papel muy importante dentro de este programa que, como les digo, pues es también de participación tripartita. Sobre algunos señalamientos, algunas inquietudes sobre el tipo de denuncias que haya habido sobre el programa, pues bueno, se han hecho algunas de ellas y sin embargo decirles que son tangenciales, que no tienen en ningún momento impacto dentro del programa. Hay que destacar que además ha tenido muy buenas calificaciones el programa en general en su funcionamiento y esto se ha debido justamente por el seguimiento que se da tanto a los centros de trabajo como también a las capacitaciones de los jóvenes. Secretario,
mencionaba que se va a focalizar en municipios que tienen mayor problema en cuanto al tema de inseguridad. Doctora, si nos puede comentar algunos ejemplos, Estado, Guanajuato, no sé, Baja California, ¿nos puede comentar? Sí, bueno, justamente como lo están mencionando, me parece que son muy buenos ejemplos. Lo que hace el programa pues es revisar cuáles son estos municipios, localidades en donde se tienen mayor cantidad de incidencia delictiva, de registros de incidencia delictiva, también de zonas de mayor pobreza y desigualdad. En ocasiones también son coincidentes, evidentemente, estos dos factores, pero justamente lo que estamos haciendo es darle la oportunidad a los jóvenes que más así lo requieren. Entonces, estamos enfocando las baterías en hacer esto una realidad. Ya desde hace algunos años justamente estamos implementando esto. Van a encontrar incluso pues el despliegue tanto del equipo de la Secretaría de Bienestar, porque además es un trabajo en equipo articulado que se hace con otras secretarías del Gobierno de México, también con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación, en fin, todos de manera conjunta se hacen estos trabajos territoriales, y lo que corresponde particularmente a la Secretaría del Trabajo en el programa, se hace la instalación de estas oficinas móviles en lugares que por lo regular son de concurrencia dentro de los municipios o de las localidades, para poder con ello pues facilitar la atención de los jóvenes o de los centros de trabajo que estén interesados en participar en el mismo. ¿Es un programa que inhibe la migración de jóvenes mexicanos a Estados Unidos? Bueno, pues en realidad creo que tenemos que entender que el fenómeno migratorio pues es derivado también de la búsqueda de oportunidades, y lo que podemos destacar que el programa ha sido también una herramienta muy importante en facilitar esas oportunidades en las localidades de los jóvenes. Por lo tanto, pues también tenemos una firme convicción de que atendiendo y dando estos derechos a los jóvenes en sus propias comunidades, sus lugares de origen, pues se inhibe la posibilidad de que se tengan que ir de sus localidades por necesidad. Entonces, pues se tiene una política que, si bien está enfocada a dar una oportunidad en trabajo, pues tiene también diversos efectos en múltiples niveles y dimensiones de la vida de los jóvenes. Sí. En mi segunda pregunta, perdón. Gracias, muchas gracias. Vale la pena, porque no solo es un programa aislado, es parte de nuestra concepción del desarrollo del país y de la visión de que no es como antes, de que era esta idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas, sino que el Estado y en particular el gobierno tiene programas de bienestar que hoy son derechos, que estarán en la Constitución de la República, que lo que hacen es poner como eje, como máxima, por el bien de todos, primero los pobres. Es una visión completamente distinta, donde antes los recursos se dedicaban a los de arriba, que era ideológico y de corrupción. Era el poder económico que había capturado, que ya no había diferencia con el poder político. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro es parte de una política que le llamamos economía moral, humanismo mexicano, y que tiene que ver con el desarrollo del país, que no solamente ha permitido a millones de mexicanos y mexicanas salir de la pobreza, sino que impulsa la economía. Ayer salió en El Economista, o el día de hoy, no sé qué. No, el de la economía, creo que es el de ayer. A ver si lo busca. Hay más inversión este año que el año pasado, extranjera directa, histórica. Y este año se está haciendo
encuesta ingreso-gasto por parte del INEGI y estoy segura, porque es el modelo que va a tener buenos resultados. Entonces nosotros nos llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación porque somos continuidad y avance de la transformación en nuestro país. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa especial que va a quedar en la Constitución también, pero que es producto de esta visión distinta que se tenía en el pasado, ese pasado neoliberal al que ya nadie quiere regresar. Y aprovecho también para decir, porque se ha dicho mucho de los organismos autónomos. Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno, pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional, que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente el sexenio del 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes. Se vean lo que hicieron con Pemex. Y ahora lo que estamos recuperando pues es una visión en donde sí tiene que haber inversión privada, inversión extranjera directa, pero el Estado está recuperando una visión. Y las empresas públicas son empresas públicas que no pueden considerarse como monopolios. Esa fue la última reforma constitucional. Entonces, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene que ver con eso, con dejar de ver a los jóvenes como responsables de no tener empleo o no tener educación, dejando al Estado, como se pensaba antes, como si no tuviera responsabilidad. La educación es un derecho y la responsabilidad de que la educación sea un derecho es del Estado mexicano. Eso es lo que recuperamos. Los jóvenes tienen derecho al empleo. Claro, no todo el empleo lo del gobierno, también y de manera muy importante la iniciativa privada, pero nosotros nos responsabilizamos de potenciar la economía para que haya empleo para las y los jóvenes. Y no se asume que es un asunto de meritocracia, de que no tienes empleo porque eres flojo y entonces te llamo nini. Entonces sí es importante recuperar esta parte fundamental, porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo de México y nunca nos vamos a separar del pueblo de México porque apoyó este modelo de desarrollo. Presidenta, está ya la imagen que había solicitado, no sé si quiera referirse a ella antes de mi segunda pregunta. Crece 11.2%. Este es valor de las exportaciones en octubre. Logran monto histórico. Eso no va a parar. Eso no va a parar. Perdón, en mi segunda pregunta, Presidenta, ya se refería usted a la gratuidad en la educación que está garantizada por el Estado desde los niveles básicos hasta la educación superior. Sin embargo, en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de educación superior, pues hay cobros por diplomados, por seminarios, por procesos de titulación que alcanzan los miles de pesos. Recientemente, el día de antier, publicamos precisamente en Luces del Siglo una determinación, un fallo de la Suprema Corte. La universidad no tendría que estar realizando este tipo de cobros. Sin embargo, abundan
Para prácticamente cualquier tipo de diplomado, de seminario, se tiene que pagar estos costos, e incluso hay facultades, maestrías, doctorados, es decir, posgrados exclusivos para empresas, donde no hay ni siquiera examen de admisión formal, sino que hay un acuerdo entre la empresa y la facultad y la universidad. Eso solamente por poner el ejemplo de la UNAM, pero ocurre en otras universidades públicas del país. En ese sentido, si es que se tiene que garantizar la educación para los jóvenes, hombres y mujeres, también en la educación superior, ¿qué se puede hacer desde su administración precisamente para impulsar pues, la anulación de este tipo de cobros en la educación superior? Está en el tercero constitucional muy claramente que la educación superior, como otros niveles educativos, debe ser gratuita. Toda mi juventud me dediqué a luchar por la educación gratuita y la educación como un derecho. Hay universidades, en efecto, que cobran colegiaturas o algunas otras cuotas. En la Ley de Educación Superior quedó que debería de haber un fondo. ¿Qué hemos planteado nosotros? Con respeto a las autonomías universitarias, es importante que se haga una revisión de en qué se gasta el dinero. Porque ha habido un crecimiento muy grande de las burocracias universitarias. Entonces, depende de la propia UNAM, sí, pero tiene que haber también una austeridad republicana. Sí, el presupuesto público tiene que destinarse a la educación, pero también todas las instituciones tenemos la responsabilidad de utilizar ese recurso para lo que estamos destinadas. El recurso del pueblo es del pueblo, no es de ningún privilegio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con los nuevos espacios universitarios que vamos a crear, van a ser gratuitos y vamos a seguir trabajando con las universidades. Presidenta. Rosario Castellanos, Universidad de la Salud, las universidades Benito Juárez, son gratuitas. Aquí en la ciudad creamos la Universidad de la Salud, la Universidad Rosario Castellanos, que el lunes, por cierto, les adelanto, vamos a firmar el decreto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, a ser nacional, para que a partir del próximo año inicie ya las nuevas universidades para dar opción a por lo menos 300,000 jóvenes más a que estudien la educación superior gratuita, de calidad, científica, humanista, y que permita que las y los jóvenes tengan empleo y tengan educación, que es un derecho. Presidenta, aquí el asunto es de que no solamente sería de presupuesto y de austeridad a las que estarían obligadas también las burocracias universitarias, sino de cumplimiento de la ley, porque si está establecido precisamente ya en la propia ley mexicana la gratuidad, este tipo de cobros pues podrían caer entonces en la ilegalidad. Sí, pero es un asunto de la autonomía y ahí tienen que revisarse internamente. Y qué bueno que ganó el amparo este joven. Finalmente, Presidenta, aquí se presentó la semana pasada el plan hídrico, donde se estableció el saneamiento de 3 ríos, de los más contaminados del país, conocidos incluso como infiernos ambientales por la cantidad precisamente de contaminación que padecen. Sin embargo, no se mencionó el río Sonora, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de la minería en México. Se vertieron desechos tóxicos equivalentes a 10 veces el contenido del Estadio Azteca y que no ha sido remediado hasta este momento. Incluso la administración pasada del presidente López Obrador pues realizó una investigación que derivó en una denuncia de carácter penal en contra de una empresa filial de Grupo México y en contra de servidores públicos porque habían simulado
que había una especie de resarcimiento cuando prácticamente no se dijo nada. En esa denuncia penal incluso se señala que hoy la contaminación está como si ese derrame hubiera ocurrido hace 15 días. En ese sentido, preguntarle, Presidenta, ¿qué se va a hacer para sanear el río Sonora? Si se está hablando con Grupo México a pesar de esta denuncia que tiene, porque generó preocupación entre las comunidades de que no hubiera diálogo con ellas y hubiera diálogo con Grupo México cuando todavía tiene estos saldos pendientes. Sí, las empresas tienen que cumplir y hay mecanismos administrativos e incluso penales si es que no se cumple. Y la Secretaría, la Semarnat, tiene la responsabilidad de hacer que se cumplan lo que está establecido en la ley y en las normas y hablar con las comunidades. Eso no evita que también se pueda hablar con la empresa para ver cómo va a remediar lo que aún no ha remediado. Y la denuncia penal pues tiene su curso en la Fiscalía. Pero sí, Semarnat tiene que hablar con las comunidades y también con la empresa. Es decir, a ver cómo se va a sanear lo que aún no se ha remediado del río. Gracias. Acá. Buenos días, Presidenta. Soy Yesenia Peralta de Gaceta Business Energy de Tabasco. Presidenta, la inseguridad en Tabasco se ha detonado en los últimos días, por lo que el gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May, ha implementado una estrategia de seguridad en los 3 órdenes de gobierno, apoyados de igual manera con la intervención inmediata de la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal. Esto debido a los últimos acontecimientos presentados la semana pasada, en donde perdieron la vida gente inocente debido a la disputa entre organizaciones delictivas, que han puesto en foco rojo la seguridad en el Estado. Las actividades en el Estado están siendo normales y con tranquilidad, incluso el trabajo con el pueblo, visitando las comunidades para detonar los programas de desarrollo social en el Estado, y esto pese a estos acontecimientos no ha dejado de hacerse, pues la población necesita de que siga todo en curso. Las autoridades estatales están garantizando la seguridad a la población y exhorta a no perder la calma, así como aportar cualquier tipo de información entre la población que permita anticipar cualquier tipo de actividad delictiva guardando su integridad física. ¿Qué mensaje le da al pueblo de Tabasco, Presidenta, para que se encuentren tranquilos y el apoyo federal que habrá al Estado? Primero, Javier es un gran gobernador, es un hombre de mucha convicción, honesto, dedicado, y además está muy pendiente y coordinando las mesas de seguridad todos los días. Y lo estamos apoyando, y estamos apoyando al pueblo de Tabasco. Incluso no ha dejado de visitar ninguna comunidad. No, es un hombre muy cercano al pueblo, muy cercano. Y lo estamos apoyando en muchos temas, entre otros la seguridad. Vamos a apoyar a Tabasco en infraestructura, el programa que él tiene de crédito a la palabra para desarrollo agropecuario lo vamos a apoyar. Estamos apoyando conjuntamente en un programa de mejoramiento de vivienda, particularmente rural. Se está trabajando en el interoceánico. Entonces, vamos a apoyar al pueblo de Tabasco, y a Javier está el tema del desasolve de los ríos, que es un trabajo permanente, no puede parar. En todo vamos a apoyar a Tabasco, y hay… para que sepan, aquí en el Gabinete de Seguridad estamos pendientes cada semana, vemos un día a la semana distinto y orientamos, revisamos qué más trabajos tenemos que hacer. Hay trabajo de inteligencia, de investigación para las detenciones a partir de órdenes de aprehensión. Cada semana vemos una vez a la semana vemos Tabasco para darle la revisión, y estamos apoyando a Javier en todo lo que requiera y al pueblo de Tabasco.
Muchas gracias, Presidenta. En otro tema y en relación a la política arancelaria que anuncia Trump a México, no deja exento al petróleo, lo que se reflejaría en una afectación a los consumidores estadounidenses, debido a esta estrategia que se pudiera implementar en este caso. Hay que recordar que México es el segundo país después de Canadá en exportar a Estados Unidos crudo pesado. De aplicarse la política del aumento de aranceles al petróleo, el principal afectado será este país del norte, ya que sería lógico que entonces la exportación de este crudo sería hacia otros países del mundo. ¿Tiene implementado una estrategia para anticiparse a este tipo de aranceles al petróleo mexicano? Sí. Lo que estamos haciendo es el diálogo, la carta que enviamos, porque hay también quien dice que enviamos la carta y luego hablamos y entonces ya cambiamos. No. Enviamos la carta y sostenemos lo que dice la carta y además hablamos con el presidente Trump. Si se fijan en la carta, lo primero que planteo pues es lo que México ha estado haciendo en materia de atender el fenómeno migratorio, que fue lo mismo que hablé por teléfono con el presidente Trump. En la carta también planteo lo que hemos estado haciendo, por si él no lo conocía, en materia de el combate al narcotráfico y particularmente al fentanilo, que fue parte de la conversación. Incluso hablamos de la campaña que se hizo en México, que le interesó mucho. Y si se fijan en su primera publicación, él pone eso como el tema y que por eso pondría aranceles. Entonces, nosotros colaboramos, nunca nos subordinamos. Si logramos coordinarnos en eso, no va a haber aranceles. El petróleo que se exporta, el crudo pesado, el 56% de la exportación es del petróleo mexicano. Yo creo que ellos serían los más afectados en caso de los aranceles. Pero eso lo saben ellos. Ellos saben lo que presentó aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de qué pasaría si aumenta el precio de un vehículo por un arancel. México ya exporta mucho menos petróleo. Ese es parte de un proyecto de soberanía, de que el petróleo que producimos se refine en México para venderse en México. Entonces, la gran mayoría del petróleo que producimos se refina en México y el segundo tren de la refinería Olmeca está ya prácticamente funcionando. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo. Yo estoy convencida, defendiendo nuestra soberanía, con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. Pero el objetivo es que no ocurra. Le conviene más por la cercanía territorial, inclusive traer el crudo pesado de Asia o de otros países les es más caro. Pero no es el tema del petróleo, ya ni siquiera, te digo, ya ni siquiera es el tema del petróleo. O sea, México llegó en la época de Fox, se produjeron en México, llegaron a producirse 3 millones de barriles diarios. ¿Cómo lograron eso? Sobreexplotando Cantarell. Cantarell, el principal yacimiento que le dio a México un desarrollo enorme e ingresos enormes, para que Fox le enviara más petróleo a Estados Unidos, cimientos. Lo más increíble de todo, malbarataron y sobreexplotaron nitrógeno, y al inyectar nitrógeno contaminaron el gas. Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema del gas con nitrógeno de esa zona.
La pregunta es, ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo es el barril. Hay un capítulo ahí del libro Gracias del presidente López Obrador que habla de esto. O sea, además de todo, díganme una obra del Fox que recuerden, de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Que las mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina a disminuir el cambio climático. Y sobre el otro tema, la relación siempre va a ser, vamos a buscar una relación de respeto, de no subordinación. A ver, vamos a poner ¿cuánto dura? A ver, vamos a poner el detector 3 minutos, luego el homenaje a Silvia y luego una sorpresa que tenemos aquí atrás. Mientras la desaparición de los órganos autónomos busca la eficiencia en la gestión pública y el uso de recursos con transparencia y austeridad, un sector de comentaristas y políticos se oponen a esta reforma y defienden la existencia de los órganos autónomos con una sola herramienta: la mentira. 1. La desaparición del INAI elimina la transparencia y pone en riesgo los datos personales en manos de la delincuencia. Hoy, de aprobarse dictamen, quedamos en el limbo, quedamos en la inseguridad total. Mejor le damos a la delincuencia organizada y dejamos abiertos todos nuestros canales, todas nuestras contraseñas. Creo que estaremos en un mundo mucho más seguro. Disolver el INAI, con todos los problemas que pueda tener el INAI, va a ser también un problema central para la protección de datos personales. ¡Mentira! La reforma de simplificación orgánica que extingue 7 órganos autónomos propone que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tenga la tutela del derecho al acceso a la información pública, de la protección de los datos personales y de la política de transparencia. Además, la protección de los datos personales está concebida en la Ley General de Datos Personales, por lo que los sujetos obligados deben mantener su protección sobre los datos personales en posesión de cualquier autoridad. 2. La desaparición de COFECE no garantiza el libre mercado. Sin embargo, mientras todo se consolida, mientras estas funciones pues se siguen realizando, al final tendremos el riesgo de que este control de las empresas, esta revisión de los mercados no se haga efectivamente, y esto puede tener afectaciones. ¡Mentira! La Secretaría de Economía formulará y conducirá las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios en el país. Garantizará la libre competencia y concurrencia con la obligación de prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones y otras restricciones de los mercados establecidas en la Constitución y sus leyes. 3. La desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía elimina la garantía de piso parejo en la regulación de energéticos. ¡Mentira! La Secretaría de Energía conducirá y supervisará la política energética del país con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos. 4. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones afectará la competencia en las telecomunicaciones. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones no solamente puede traer consecuencias económicas por incumplir los acuerdos firmados en el TEMEC, sino que afectaría sustancialmente la competencia y con esto la calidad de los servicios que ofrece a millones de familias. Quieren desmantelar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y así erradicar procesos y controles que se diseñaron para construir decisiones imparciales basadas en el análisis técnico especializado y ayudar así al pueblo de México. ¡Mentira!
La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes garantizará el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Atenderá los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, titularidad u operación de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 5. La desaparición de Mejoredu limitará la evaluación de la política educativa. ¡Mentira! La Secretaría de Educación Pública asume las funciones de Mejoredu con autonomía técnica, las cuales incluyen realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del sistema educativo nacional y establecer criterios para los procesos de evaluación. Hoy despedimos a una de las figuras más icónicas del cine, el teatro y la familiares, amigos, y viene la sorpresa. Buenos días. Buenos días, presidenta. Mauricio, ¿cómo estás? Igualmente. Este es su cinturón de campeona mundial. Con la firma del Canel. Ándale. Vénganse para acá para que... ¡Arriba el campeón! ¡Arriba! Sí, claro. A ver. Véngase, campeón. No, pues buenos días a todos. Gusto de verlos. Muchas gracias, presidenta, por recibirme y es un honor estar aquí con usted. Muchas felicidades por todo y pues gracias a todos los que están aquí y espero que pasen felices fiestas. Muchas gracias por emocionarse al verme. Gracias. Yo quisiera, pues a nombre de toda la comunidad del boxeo de México, del mundo, felicitarla, señora presidenta, porque usted es la campeona de las mujeres, la campeona del mundo, la campeona de la paz. Y todo inició hace muchos años, porque cuando tuvimos nuestra convención anual, abrió la convención ante todo el mundo y desde ese momento se llevó todos los miembros del Consejo Mundial de 178 países un pedacito de Claudia en su corazón. Eventualmente se hizo la clase masiva en el Zócalo, se rompió un récord increíble, el récord Guinness. Ver el Zócalo de esa manera pues fue algo muy emocionante. Se repitió al año siguiente y quisiéramos hacer la entrega de esos guantes blancos de la paz y pedirle que nos apoye para hacer otra clase, pero a nivel nacional. Estamos hablando con Miguel Torruco, con la CONADE, con todos los
gobernadores para que en una plaza simultáneamente en todos los estados estemos juntos por el deporte. Así como el Canelo ha llevado a nuestro México por todos los rincones del mundo, cuando se habla de boxeo, se habla de México, se habla del Canelo. Y ahora se habla de nuestra campeona Claudia Sheinbaum. Entonces le queremos hacer entrega de estos guantes de la paz y nuestro agradecimiento por siempre estar al pendiente de los jóvenes. El deporte es el mejor medio para una vida digna, para una vida saludable, para estar afuera de las calles. Y el Consejo Mundial de Boxeo, nuestra familia, nos unimos incondicionalmente a todos los programas que durante estos 6 años podamos apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese impacto mediático. Sí, hay el boxeo, muchísimas mujeres que lo único que necesitan es una oportunidad. Y Canelo siempre de manera muy calladita le regresa al boxeo mucho de lo que él ha recibido. Él es un joven ejemplar con acciones altruistas, que no pone en redes, que no los grita, lo hace del corazón y por eso yo admiro mucho a nuestro campeón.